casas opresoras, nuevo ritmo el alma batirá. Morirán los fascismos sangrientos, en España habrá ya felicidad. Morirán los fascismos sangrientos, en España habrá ya felicidad. Hola, bienvenidos a este espacio Testimonios Antiimperialistas Hablando con. Esta vez vamos a hablar del Sáhara. Como ya sabéis, estamos haciendo toda una serie de entrevistas que son testimonios antiimperialistas para sacar a la luz, para abordar esta guerra silenciada que ha vuelto de nuevo a aflorar, a desatarse y está siendo, como os decíamos, silenciada en todos los medios de comunicación. Y una guerra en la que tiene bastante responsabilidad, si no una gran parte, este Estado y este gobierno, el gobierno español. Y esta vez tenemos con nosotros el honor de tener a José Ignacio Domínguez. José Ignacio Domínguez es teniente coronel de la aviación, retirado. Él fue piloto de caza y en este momento ejerce como abogado para el caso del juicio y el accidente de Palomares. Pero bueno, esto nos lo contará en otra entrevista donde abordemos los crímenes de lesa humanidad de Estados Unidos. Ahora vamos a contar con él para que nos hable del Sáhara, porque él también fue portavoz de la UMD en el exilio, la Unión Militar Democrática, que justo esa Unión UMD tiene lugar en un momento en el que también está el proceso de descolonización que nunca se llevó a cabo del Sáhara por parte del gobierno español. Así que buenas tardes, José Ignacio. Encantado. Buenas tardes. Buenas tardes. Y está con nosotros como miembro también del FAI para hacer esta entrevista Manolo Pardo. Buenas tardes, Manolo. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, quien a vosotros os habla, a Ángeles Diez, también miembro del FAI. Y vamos a arrancar esta entrevista para aquellos espectadores jóvenes y para gente de América Latina y de otros países que no conozca qué fue la Unión Militar Democrática. Que nos cuente José Ignacio qué es esto, qué fue. Bueno, la Unión Militar Democrática era una organización integrada solo por militares profesionales. No permitíamos que se participase en partidos políticos, es decir, éramos todos apartidarios, pero sí lo que pretendíamos era traer la democracia a España, acabar con la dictadura. Y esta organización se creó en agosto, el último día de agosto del año 74, influidos por la Revolución Portuguesa de los Claveles de abril de ese año. Y entonces pues hicieron un ideario, los fundadores, que eran 12. Ajá. Y ese ideario tenía una parte civil y otra militar, y pues este ideario se ha cumplido ya todo menos un punto militar, que es el referido a la justicia militar. Seguimos todavía sin amoldarnos a los estándares europeos, porque aquí, bueno, me estoy derivando un poco en cuestiones ajenas, pero cuéntanos. La justicia militar aquí se puede juzgar a civiles, curiosamente, pero sobre todo se juzga a militares por delitos civiles, que eso es inconcebible, ¿no? Entre otros, por ejemplo, pues el delito de acoso sexual, que lo han introducido hace poco tiempo en el Código Penal Militar para tenerlo bajo control. Pero bueno, la UMD se creó con esa finalidad de derrocar a la democracia en coordinación con el resto de partidos políticos, porque lo primero que hicimos fue contactar con todos, con el PSOE, con el PC, con entonces no era Convergencia Democrática, en fin, con los catalanes, con toda la oposición, con Ruiz Jiménez, que era la Democracia Cristiana, y estuvimos coordinados en todo momento con todos los grupos políticos. O sea que, lo que pretendíamos entonces. Claro, que era los últimos años de Franco, ya en esa situación, sí, que dentro del propio franquismo ya había división, ya había
gente que veía que era inevitable, ¿no? Un cambio de régimen, y los militares se sumaron a eso, pero me imagino que también para democratizar el ejército, ¿no? Sí, bueno, se sumaron, fuimos una minoría Ajá. absoluta, una minoría completa, ¿no? No es comparable con lo sucedido en Portugal. O sea, nosotros éramos nada, pues no llegamos a ser ciento y pico. Lo más que es por ahí está la lista publicada en los libros. Yo creo que la lista más extensa no llega a 120. Fuimos los componentes. Yo introduje a todos los de aviación, porque el primer aviador que entró en la OMD fui yo. Pues yo no fui socio fundador, pero ya digo que se fundó en agosto del 74, yo entré en diciembre de ese año. Entonces empecé a contactar con compañeros y estábamos ya creciendo mucho y por eso entonces ya comenzaron las detenciones porque empezábamos a ser ya un peligro para el régimen. Y entonces, pues necesitaron frenar ese desarrollo de la organización y nos detuvieron. A mí no llegaron a detenerme. Detuvieron a 10, bueno, a 9, yo era el 10º, porque yo estaba de vacaciones y no me pillaron. Y entonces pues ya me aconsejaron que me quedase fuera actuando de portavoz. Lo consulté con la OMD qué hacía, si volvía o no, y me quedé de portavoz en el exterior, sobre todo actuando en París. Aunque yo vivía en Lisboa, protegido por los militares portugueses, pero cuando tenía que hacer algún acto público, algún mitin o rueda de prensa, pues ellos me daban los billetes de avión, iba a París y volvía. O sea, yo estaba residiendo en Lisboa, pero actuaba en París. Y luego ya me fui a Argel. Me fui a Argel invitado por el Polisario. Ya esto era el año 75, pues a principios del 76 me fui a Argel coincidiendo con la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Yo estaba en Argel, en el hotel, donde todos los que habían proclamado la República pasaron por allí y yo me entrevisté con todos. Y Guayemá, en el hotel San George, se llamaba, ahora cambió de nombre, pues aquello era un centro que era todo menos un hotel, porque ahí había políticos exiliados, y allí venían los saharauis. Cuando se declaró la guerra, por ejemplo, pues los que venían, jóvenes que venían de estudiar de Europa, se hospedaban allí en el hotel un día o dos y luego se iban al desierto, a la guerra. Y viceversa, venían del Sáhara y se hospedaban en el hotel y yo allí me entrevistaba con todos. Ajá, y luego ya pues seguían cuando se pronuncian. Sí, entonces el contacto que tenéis o que tú tuviste con el Sáhara fue a través de la UMD y cuando estalla la guerra. Sí, yo el primer contacto que tuve con el Sáhara fue el representante en París del Frente Polisario, que se presentó un día, yo no recuerdo ya cómo lo conocí, en enero aproximadamente, sería en enero de 1976. Y no, fue en febrero de 1976, ya me estoy acordando sí cómo fue. Había un meeting organizado en la Mutualité. Ajá. El día exacto de febrero estará por ahí. Fue el primer acto conjunto que celebró la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática. Era organizado desde Madrid, o sea, el mitin era en París. Y este mitin era para apoyar a los detenidos de la UMD, que se iba a celebrar el Consejo de Guerra ya en unas semanas, se celebró al mes siguiente, en marzo. Entonces, cuando estaba empezando el mitin, poco antes de empezar, se presentó el representante del Frente Polisario, y me dijo, oye, ¿me dejas intervenir? Y dijo, sí, claro, por supuesto. Y entonces intervino en el mitin y ahí es donde fue mi primer contacto con el Polisario. Entonces ya me hice amigo de él y me pidió que fuese a Argel a dar una rueda de prensa y fui allí en marzo, invitado por el Polisario. Cuando fui allí al Hotel San Jorge, que es cuando precisamente unos días antes de esta rueda de prensa hubo un bombardeo de los F-5 marroquíes contra la población del Sáhara que huía hacia Tinduf. Los bombardearon con napalm y todavía hay heridos y hay mucha gente todavía con consecuencia de las quemaduras que le produjeron los marroquíes en febrero, por aquella época, fue en el 76. Yo en la rueda de prensa que di en Argel, pues cité esto.
los bombardeos y le sentó muy mal a los marroquíes porque yo tuve el honor, entre comillas, de que el rey Hassan II al día siguiente intervino, salió a la palestra, cosa que nunca hizo. El rey de Marruecos nunca sale directamente, sale un ministro, quien sea, pues él personalmente, Hassan II, salió a los medios de comunicación para criticar la rueda de prensa y decir que éramos un grupo de locos militares, los de la OMD, para criticarnos que queríamos dar un golpe de Estado. O sea, y bueno, y luego ya cuando yo quise volver de Argel directo a Lisboa, los argelinos me dijeron que ni se me ocurriese, porque si se enteraban los marroquíes que yo iba en un avión sobrevolando su territorio, obligarían al avión a aterrizar para pasarme por el paredón. En fin, ese fue mi contacto, mi primer contacto con el Polisario, más o menos. Yo, para ir a Lisboa, desde Argel tuve que ir primero a París porque tampoco podía pasar por Madrid. Entonces me dieron el billete los argelinos. En el Algerí fui hasta París. Y luego ya en la TAP de París a Lisboa. Y luego ya pues me invitaron, los argelinos me dijeron que si quería ir allí, pues luego ya me instalé allí, después del Consejo de Guerra contra los militares de la OMD en marzo, pues yo ya me fui, dejé Lisboa y me fui allí al Hotel St. George. Estuve allí hasta septiembre, en Argel. Y ahí pues sí, allá tuve contactos con el Sáhara y en fin. José Ignacio, después volveremos a tu implicación personal en todas estas cuestiones, pero te quería... Bueno, tiene mucho interés, y bueno, el tema este de los bombardeos sobre la población civil, cuando contra los refugiados saharauis que huían hacia los campamentos y demás. Hemos tenido ya varias entrevistas, nos han contado este episodio dramático, ¿no?, dentro de la historia del pueblo saharaui. Pero yo te quería volver un poco sobre el tema de la UMD, quería aprovechar un poco para que me explicaras si crees, nos explicaras si crees que el proceso de la frustrada descolonización del Sáhara y el abandono por parte de España del territorio saharaui, con la enorme frustración que aquello creó entre los propios miembros de las Fuerzas Armadas que estaban allí en su papel de, bueno, un ejército colonial con todas sus características y tal, pero que yo creo que muchos de ellos sintieron como una traición a todo su ejercicio profesional y toda su... En fin, el Sáhara había sido reconocido como una provincia española y de repente reciben noticias de Madrid que hay que abandonar el territorio a toda prisa y tal igual. En fin, esto supongo que de alguna forma influyó en algunos de los miembros fundadores de la UMD, ¿no crees tú? ¿Tienes conocimiento sobre esto? Bueno, es que la UMD se creó en el verano del 74, cuando todavía no se había producido el abandono del Sáhara. Eso fue posterior, porque en el año 74 España estaba comprometida a celebrar un referéndum. Se había comprometido con la ONU y había dicho que sí, que iba a celebrar el referéndum. Por tanto, en esos momentos no influyó en la creación. En la creación de la OMD no. Ahora, luego sí. En la incorporación. En la incorporación de miembros del ejército que se apuntaron a la OMD, pero no tuvo una importancia como se esperaba. O sea, porque lo tradicional es que cuando sucede una cosa así, cuando un ejército colonial es derrotado o vuelve con el rabo entre piernas a la metrópoli, lo normal es que estos militares se rebelen contra el gobierno que los ha llevado a la ruina y a la vergüenza, ¿no? Sí. Sin embargo, eso no se produjo. Eso no se produjo. Yo recuerdo que en Portugal, Melo Antunes, que entonces era ministro de Asuntos Exteriores en Portugal, tenía unas esperanzas enormes, porque claro, ellos tenían esa mentalidad colonial, porque ellos habían visto eso, que la derrota en las colonias se le había llevado a la democracia. Y él tenía las esperanzas de que en España pasase lo mismo. Y estaba siempre preguntando y cómo va y tal, pensando que este ejército derrotado se iba a volver contra los que le habían llevado a esa vergüenza. Y no se produjo eso. Hubo mucho descontento, mucha vergüenza, desde luego, porque es horrible, ¿no?, el papelón que desempeñó el ejército. Pero no hubo esa rebelión. Sí hubo algunos que se apuntaron, en fin, y sí sirvió
también porque el gobierno no tenía una información exacta de la fuerza que tenía la OMD. Se pensaban que en el Sáhara había muchos afiliados a la OMD, pero había menos de los que ellos se pensaban. No, las cifras ya no las recuerdo, pero en fin, se ha escrito en algún libro. Lo que sí había en el Sáhara, que se desapareció, yo sé de una unidad concreta, no recuerdo el nombre, que estaba a pocos kilómetros al norte de Layún. Era un batallón entero de gente de izquierdas, porque como a los de izquierdas, a los estudiantes pues, del Partido Comunista, los anarquistas, los trotskistas, todos, pues los condenaban y los mandaban al Sáhara. Entonces llegó un momento en que había un batallón entero armado, con armamento pesado, que podían haber hecho lo que hubiese dado la gana. Pero ahí los partidos políticos no quisieron hacer absolutamente nada. Pero vamos, ya digo que había unidades de extrema izquierda, controlados por soldados. Sí, pero no, eso no. En batallones de castigo. En batallones de castigo. Claro, pero batallones de castigo que eran todos afiliados a partidos de izquierdas. Claro. Pero es muy interesante, ¿no? Pero vamos, eso no tuvo. Pero por lo que estás diciendo, en esa situación tan crítica en la que hay una parte del ejército de castigo que además tiene esa orientación de izquierdas y no se rebelan, no toman las armas y no... claro, porque los partidos no... Los partidos de izquierda, en ese momento, el Partido Socialista, el Partido Comunista, que hacen de contención. Sí. Claro, porque ellos ya estaban por la reforma, no estaban por la ruptura. Una acción militar de ese tipo implicaba ya una ruptura total con el régimen, pero ya el Partido Comunista, el Partido Socialista estaban ya negociando con el rey desde finales, desde poco antes de la muerte de Franco, ya desde finales del 75 estaban ya negociando una transición, una reforma, más que al principio no lo llamaban reforma porque, claro, tenían miedo de lo que iban a decir las bases. Lo llamaron ruptura pactada. Dijeron, no sé si os recordáis, yo recuerdo perfectamente que yo estaba en Lisboa, me dijeron, es que ya no va a haber ruptura, va a haber ruptura pactada. Y digo, ¿pero qué es eso de la ruptura pactada? Y claro, eso vieron que los militares, la militancia, no los militares profesionales, sino la militancia de los partidos, aceptaban bien eso de la ruptura pactada y ya abiertamente dijeron, bueno, pues reforma, va a haber una reforma del régimen, vamos a negociar con los franquistas que quieren modificar el régimen y ya se produjo la transición, pero eso ya desde finales del 75. Ahí ya entonces es cuando la UMD ya no tenía sentido, ya nos marginaron. Yo recuerdo que este mitin de la Mutualité que he hablado antes, en febrero, hubo un intento de boicotearlo, porque ya estaba abierto, a nosotros ya molestaba. Nosotros, de lo que se trataba, sí, de lo que se trataba entonces era de tener a la cúpula militar, que era totalmente franquista, eran generales que habían hecho la guerra con Franco, pues se trataba de mantenerlos tranquilos para que no frenasen el proceso. Y entonces nosotros, nuestra sola existencia, les provocábamos, les provocábamos todo el efecto contrario. Es decir, lo que se pretendía era que estuviesen tranquilos estos generales y nuestra existencia les producía una ira, un odio visceral. Y entonces nosotros pues trataron de taparnos, digo, nuestros antiguos aliados, nuestros antiguos que eran la oposición al franquismo, pues ya les éramos molestos y trataron de taparlo, pero guardando las formas. Claro, no podían decir esto, no nos interesan, claro, porque de la noche a la mañana no podían decirlo, pero sí relegándonos. Entonces el Consejo de Guerra no tuvo la importancia que tenía que haber tenido y tal. Cuando ya digo que trataron de boicotear el mitin de la Mutualité, pero yo me di cuenta y le dije que no se celebra ese mitin o tiro las patas para el aire. Y entonces se celebró. Con lo que nos estás diciendo, José Ignacio, algunos de los saharauis a los que hemos entrevistado, ellos insisten mucho en que
Ni los gobiernos de derechas ni los gobiernos de izquierdas han hecho nada sobre el tema del Sáhara. Y no puede estar, igual tiene algo que ver con esto, ¿no? Con que quizá ya hay un pacto que se continúa de silenciamiento respecto a la responsabilidad de España. A mí me gustaría preguntarte, porque siempre decimos, bueno, es la responsabilidad del Estado español y del gobierno español sobre el Sáhara. Pero ¿no puede ser que también hay una responsabilidad por parte de los partidos de izquierdas? Sí, claro. Lo que pasa es que, como el Sáhara es un tema de Estado, pues da igual quién esté en el gobierno, porque coge la causa como se la ha dejado el gobierno anterior. Y ahora tenemos un gobierno de izquierdas que sigue la misma política que el PP. Incluso yo creo que los partidos de derechas han hecho algo más por la cosa del patriotismo. Se han enfrentado más a Marruecos, ¿no? Por la cuestión esta patriótica. Pero tampoco han hecho mucho por el Sáhara, ¿no? Y entonces, pues no quieren enfrentarse a Marruecos. O sea, ese es el problema, que todos los gobiernos, en el momento en que ya toman el poder, pues se amoldan a la política marroquí, no aceptan, o sea, aceptan el chantaje de Marruecos, les presionan con Ceuta, Melilla, con Canarias, en fin, y Marruecos está siempre jugando con eso. Yo he sido testigo, por ejemplo, de cuando hay crisis, pues los vuelos que van de la península a Canarias, pues sufren, como el control es o de vuelos, hacen estas, lanzan oleadas de migrantes. Cuando impresiona España, pues dicen, venga, que ataquen a las vallas de Ceuta, Melilla, o vayan a Canarias con las pateras, que eso todo lo controla lo que llaman el Mazén marroquí, digamos la mafia marroquí, los que gobiernan, el rey y todas las fuerzas fácticas de Marruecos son los que dirigen todo esto, los que dan las oleadas, los que ordenan a los inmigrantes que asalten, porque los inmigrantes están controlados totalmente por la gendarmería. Si les permiten, es porque les interesa. Y bueno, pues que pasen. Y todo este chantaje permanente de Marruecos, pues es el que aceptan los sucesivos gobiernos. Pero, José Ignacio, entonces, tanto poder, pues no quieren plantar cara. José Ignacio, ¿sí? ¿Tanto poder tiene Marruecos? ¿Solo Marruecos? Pues bueno, Marruecos, los Estados Unidos y Francia, que son los principales responsables, ¿no? de todo esto. Francia más todavía que Estados Unidos. Entonces, pues no quieren. Fíjate que cuando la guerra de Perejil, esa tomadura de pelo que hubo un islote allí que no tomaron los marroquíes, sino que pusieron allá 4 soldados, y entonces casi se estalla la guerra, pues España no tenía satélites y le pidió a Francia información de satélite de movimientos de tropas marroquíes, y los franceses no se la dieron a España, siendo socios de la OTAN y de todo habido y por haber. Y tuvo que ser Power, el secretario de Estado norteamericano, el que resolviese el conflicto. Ajá. Pero Francia es más aliado de Marruecos que de España. Ajá. En estos casos. José Ignacio, sí. ¿podías contarnos, después de toda la historia de frustración del pueblo saharaui, de librar una guerra que duró no sé cuántos años, 12 años o algo así, y unos acuerdos de paz, un acuerdo de alto el fuego en el que recibieron las promesas de celebrar un referéndum y demás? Y bueno, todo ha terminado en agua de borrajas hasta que finalmente en noviembre del año pasado violaron el alto el fuego, que ha obligado al Polisario y a la RAS a declararle la guerra, ¿no? Evidentemente Marruecos se ha permitido ese gesto de chulería, de romper el alto el fuego y tal, porque sabe que tiene el respaldo de Estados Unidos, fundamentalmente. Es decir, ¿cuál es el papel que está jugando Estados Unidos en este momento? Sabemos que está construyendo bases en el Reino de Marruecos, sabemos que está haciendo maniobras militares cada vez con más intensidad, incluso ha llegado a hacer maniobras militares con invasión del espacio aéreo español sin dar noticias de ello.
Es decir, parece que Estados Unidos tiene mucho interés por recoger y cultivar los intereses los intereses de Marruecos, pero que desprecia al mismo tiempo lo que hace España. ¿A qué responde esto? ¿Hay otros, no sé, tienes alguna interpretación para esto? Pues sí, hombre, Marruecos es un aliado muy importante de Estados Unidos. Hablas de bases. Bueno, hay mucho bulo sobre eso, porque los marroquíes, que tienen un lobby potentísimo, lanzan una serie de bulos, y uno de los bulos que lanzaron es que la base de Rota la iban a trasladar al norte de África, entre Tánger y Ceuta. Eso es, sí. Todo eso son bulos que lanzan los marroquíes. También, sí, han construido una base en Tantán, que está justo enfrente de Lanzarote, muy cerca de la frontera con el Sáhara. Pero es una base que no es como Rota. Yo no, claro, debe ser secreto, pero yo he visto por fotografías eso que ahí no hay. Pero el caso es que ahí sí hay presencia americana, en Tantán. Está enfrente, a pocos kilómetros de Lanzarote, ¿no? Y ahora, recientemente, los israelitas, que son aliados de Estados Unidos, claro, han hecho, se puede ver en Google Earth, en Google Earth, si veis en una zona que está al sur de Marruecos, pegado a la frontera del Sáhara, ya como a 11 kilómetros de la frontera del Sáhara y a unos 40 de la de Argelia, o sea, al norte del Sáhara, una base en Zak, se llama Zak. Zak es un pueblecillo que hay en unos montes que hay un poquito más arriba. Pues si seguís de Zak para abajo una carretera que baja, llega a una base impresionante en medio del desierto. Dice, ¿qué pinta esta base aquí? Eso se ve en Google Earth. Bueno, pues ahí están los israelitas metidos ahí en esa base, en Zak. Eso no lo cuentan, pero eso, con los drones. Con los drones, sí. Que ahora también han dicho que los marroquíes han comprado, no recuerdo la cifra, no sé si eran 15 drones a Turquía. Que lo publiqué yo el otro día en un tuit, precisamente, que se habían gastado 70 millones de dólares, no recuerdo el número de drones, con 2 estaciones de seguimiento, un simulador para aprender a manejarlo. Pero eso, aunque lo ha publicado la revista Africa Intelligence, no se sabe si es cierto o no, porque como lanzan tantos bulos y ese lobby es tan poderoso, controla medios de información. Ahora en el país hay si lo podéis leer, salió ayer y hoy está todavía, hay un artículo impresentable en el país sobre el Sáhara, ¿no? Diciendo que Marruecos, pues sí, dice verdades, ¿no? Que tiene mucha influencia la diplomacia marroquí, etcétera, pero totalmente pro-marroquí el artículo del país. Y todo eso pues son influencias de Marruecos, son influencias Marruecos que tiene, pues tiene un lobby muy poderoso. Y bueno, ya nos hemos desviado un poco. Sí. Digo que los americanos, pues claro, ahora Trump, a cambio de que Marruecos reconozca a Israel, pues encantado. Trump ha reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Y yo creo que eso ya no hay quien lo mueva. O sea, que ahora Biden no va a reformar eso. Eso se va a quedar así. De todas formas, en Estados Unidos porque Estados Unidos pues, es un país que, en fin, también fue colonia y hay más sensibilidad que en Francia, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos hay más contestación sobre la política gubernamental sobre el Sáhara que en Francia. Sí, bueno, nosotros como Frente Antiimperialista la verdad es que siempre hemos considerado que no es preciso señalar a este país, a otro país, es un conjunto de intereses enormes que están apoyados fundamentalmente por las estructuras políticas de ciertos países, fundamentalmente Estados Unidos. El sionismo es una pieza clave, Francia también lo es por su presencia en el continente africano y demás. Entonces todos ellos juegan la misma guerra. La misma guerra en distintos frentes. Uno de ellos es el frente del Sáhara Occidental.
pero están jugando la misma guerra en Venezuela, están jugando la misma guerra en Palestina, están jugando la misma guerra en Ucrania, es decir, todo este conjunto de intereses del capitalismo financiero y imperialismo, en definitiva, es el que mueve todo esto, ¿no? Y en concreto, la conexión con el sionismo y Marruecos viene de muy antiguo. Sabemos de cómo Marruecos se prestó a pasarle la información a los servicios secretos israelíes durante las conversaciones para buscar una solución a una de las guerras que hubo en Oriente Medio, y cómo asesores militares israelíes ayudaron y diseñaron la construcción de del muro de la vergüenza, los 2.700 kilómetros que separan el territorio liberado de los territorios ocupados del Sáhara Occidental y demás, ¿no? De manera que es una amalgama de fuerzas que operan todas en la misma dirección, ¿no? Y en este juego, bueno, Marruecos es una parte aventajada, recibe ventajas del imperialismo occidental, y España somos un peón que apenas que se puede desechar, no se puede dejar de contar con nosotros en cualquier momento, se puede burlar su soberanía y plantarle unas maniobras militares en su espacio aéreo sin dar ningún tipo de explicaciones, en fin. Ajá. Pero vamos a ir un poco a la actualidad ahora, porque bueno, para nuestros espectadores, para los que nos están viendo, que sepan que también Manuel Pardo es militar. Y por eso también tiene ese conocimiento, ¿no?, de lo que está pasando en este conflicto. Pero a mí me gustaría que habláramos un poco de lo que está pasando ahora. Que José Ignacio, cuando hace apenas un mes el Frente Polisario decide volver a la guerra. Después de tantos años en los que ha ido por la vía diplomática, por la vía del derecho, y de repente, bueno, decide que no hay salida por ahí y que va a retomar las armas. ¿Tú cómo ves esto? ¿Por qué? ¿Por qué el Frente Polisario decide esto? ¿Y tú también piensas que es la única solución? ¿Cómo ves el nuevo conflicto? Hombre, yo, a la vista de lo que hace la ONU, que no hace absolutamente nada, en concreto el miércoles pasado hubo una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y no han adoptado ni siquiera, vamos, no han adoptado ninguna medida, ni siquiera han nombrado al representante de la MINURSO, de la misión de la ONU, que tiene la obligación de velar por la paz y por la celebración del referéndum. No hacen nada, no hay representante. Y los dos que han propuesto, Guterres, el secretario general de la ONU, los dos han sido pro-marroquíes. Ha presentado a un polaco, creo que es un señor que había estado en Dakla, en fin, a dos señores que son partidarios de la soberanía marroquí del Sáhara. Entonces el Polisario se ha negado. Entonces no son capaces de nombrar a una persona imparcial como representante de la MINURSO. Entonces lo que ha pasado es que el Polisario ha llegado a un momento en que ha visto que la vía diplomática pues no conduce a ninguna parte, que es un callejón sin salida, porque nadie hace nada, sino más bien todo lo contrario. Estados Unidos reconoce la soberanía marroquí, la ONU no mueve ficha, no hace absolutamente nada, y la única forma que han visto de poder reivindicar algo más sus pretensiones pues ha sido declarar otra vez la guerra, una guerra que es una guerra de desgaste. Porque, claro, no van a invadir el territorio, pero Marruecos tampoco puede soportar esa situación mucho tiempo, porque yo he hecho un cálculo que me han dicho que ha sido muy bajo. Yo calculé unos 50.000 soldados ahora en el muro, 50.000 soldados marroquíes. Me han dicho que por lo menos hay 180.000, no creo que sean tantos, porque el ejército español en total somos 100. Oye, o sea, a ver, parece que la frecuencia de así ahora. de la red era muy Ahora. baja y por eso se ha cortado. Ah, Vale. sí,
que la única salida que tienen es la guerra y, claro, Marruecos no va a poder soportar, porque ese despliegue, yo he calculado a 12 soldados por kilómetro. Digo, no están alineados, porque si lo veis en Google Earth se ve el muro perfectamente. Hay un espacio grande de varios kilómetros de muro sin nada y luego hay acuartelamientos. Cada cierto número de kilómetros acuartelamientos. Los soldados están ahí. Yo estaba allí en el muro del lago saharaui, lo he visto, claro, sin entrar al muro porque está minado. O sea, el muro tiene, lo primero que tiene son minas, luego tiene alambradas y tiene un foso también delante del muro. Luego ya está el muro, que por cierto lo construyó Arabia Saudita, que también, no sé si antes lo ha mencionado Manolo, Arabia Saudita también es un aliado de Marruecos y en todo este tema. Entonces, en el muro, pues hay, ya te digo, acuartelamientos, pero hay zonas, pero vamos, la media, como mínimo para defender el muro necesitan 12 soldados por kilómetro. Pero vamos, me han dicho que no. Durante la anterior guerra, parece que ha habido estudios, hubo hasta 120.000 soldados marroquíes en el muro. Pero claro, bueno, no en el muro, sino en el Sáhara. Era una guerra abierta, no había muro todavía y entonces pues necesitaban más soldados. Ahora ya, estando ya el muro como línea fronteriza, yo creo que no necesitan tantos como 120.000, pero vamos, se debe de aproximar a los 100.000 soldados y claro, no puede mantener esa guerra un país que es tercermundista, que en gastarse el dinero en una guerra en vez de combatir la pandemia, por ejemplo, ¿no? Pues llegará un momento en que tendrá que pedir árnica, como le pasó ya a Mauritania, porque no lo hemos contado. Claro, la guerra inicialmente, el Polisario se la declaró a Marruecos y a Mauritania, porque España no solo abandonó en la parte norte a Marruecos, es que el sur se lo cedió a Mauritania y firmaron el acuerdo tripartito y se repartieron el Sáhara entre Mauritania y Marruecos. El acuerdo tripartito es porque participaron 3 países, España, Marruecos y Mauritania. El Polisario derrotó a Mauritania y entonces firmaron un acuerdo y Mauritania le cedió su parte sur del Sáhara al Polisario, pero inmediatamente Marruecos invadió también el sur. O sea, que es que la legitimación que tiene Marruecos es nula. O sea, es un país invasor, sencillamente. Es increíble que a estas alturas de la civilización haya países democráticos que todavía apoyen a Marruecos. Pues es una invasión pura y dura. O sea, es añadir territorio a su país por la fuerza, sin celebrar referéndum ni sin nada. Pero así es la cosa. Y entonces, pues no creo que aguanten esta guerra. El Polisario no le supone mucho. Se calcula que con unos 10.000 soldados, pues tienen jaque a 100.000. ¿Verdad? Sí, y además nos decías que la guerra del Polisario es una guerra como muy inteligente, ¿no? Es una guerra de desgaste. Sí, sí, por los partes de guerra que manda el Polisario todos los días, parece que fundamentalmente lo que hacen es bombardear con artillería posiciones determinadas. Un día el norte, el sur, tal, pero no una conguera. A lo mejor un día bombardean 4. Hay 4 bombardeos, se retiran, vuelven, tal. Porque los marroquíes tienen satélites, aparte de drones. Tienen 2 satélites artificiales más modernos que el español. Porque, aunque son posteriores los satélites marroquíes, pero la tecnología es más avanzada. Porque el satélite militar español tardó mucho en lanzarse, porque surgió la invasión de Crimea y entonces los rusos, que eran los que iban a lanzar el satélite, pues se negaron a lanzarlo, tuvieron que buscar otra alternativa, entonces ya el satélite estaba en tierra, ya se estaba ya envejeciendo sin entrar en funcionamiento. Cuando ya lo pusieron en órbita, los marroquíes tenían otro más moderno ya en órbita. Pero vamos, que los marroquíes tienen satélites, aparte de la información que le pueda pasar Francia y Estados Unidos. Pero vamos, no lo necesitan, ¿no? Los sionistas, ¿no? Porque estábamos hablando del el papel importante que están cumpliendo los sionistas, que parece ser que son quienes están haciendo ese trabajo de inteligencia, de espionaje y de apoyo, ¿no? Sobre todo en el resto de África, ¿no? Claro. Sí, ahí Marruecos está abriendo paso ahí en la Unión Africana,
que el Polisario es socio fundador. En Marruecos esto entró luego, sin fuerza ninguna, y poco a poco se está haciendo hueco, incluso pidiendo que expulsen a la República Árabe Saharaui de la Unión Africana, ¿no? Que fueron los fundadores. Claro, entonces, pues es que ya te digo, el lobby marroquí es potentísimo, con el apoyo de las potencias estas que hemos citado antes. ¿Y qué es lo que pasa con Canarias? Porque los compañeros del FAI que tenemos en Canarias nos mandan información de cómo se hacen ejercicios militares por parte de Estados Unidos, cómo Marruecos invade y reivindica parte, ¿no?, de la plataforma marina. ¿Y en qué situación están las Islas Canarias con relación al conflicto? Bueno, esto que decía antes Manolo de que se habían hecho maniobras sin contar con España y que se habían metido los aviones en el espacio aéreo español y tal, eso es muy corriente, ¿sabes? Los americanos, cuando un avión despega de un portaaviones, pues como no tienen ni plan de vuelo ni nada, pues los radares civiles no se enteran de que existen. Entonces, cuando aparece un avión, pues lo declaran unknown, desconocido, ¿no? Entonces, se lo pasan a los radares militares sacan a interceptar aviones de caza que hay en Gando en concreto, pues hay aviones que están se llama de alarma, tienen que despegar en 5 minutos o en 1 hora, o así. Entonces, es muy frecuente que un avión americano que ha despegado un portaaviones, que nadie sabe absolutamente nada, incluso sin hacer maniobras, haciendo una cosa normal, despega de un portaaviones para ir a tierra. Pues que ese avión, como nadie tiene noticias de él, lo declaran desconocido. O sea, que eso es muy frecuente, las interferencias de aviones, de portaaviones en el tráfico aéreo civil y militar. ¿Sí? Entonces, ahí sí hay un conflicto, bueno, que ha salido en los medios. Lo único que sé de eso es que hay una zona al sur de Canarias que parece que tiene cierta riqueza mineral y entonces Marruecos, que es un país expansionista por naturaleza, porque tiene conflicto con todos los vecinos, con Argelia, con Mauritania, además en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas. Entonces, parte de las fronteras marítimas, el conflicto lo tiene con España al sur de Canarias, en esa plataforma y luego también en las aguas jurisdiccionales también han pretendido anexionarse parte de las aguas canarias, en fin, que es un peligro, o sea, Marruecos es un peligro para la paz, no solo está sufriendo las consecuencias de los saharauis, sino que pues es un incordio para todos los países limítrofes. Mauritania apoya la independencia del Sáhara, Mauritania, y Argelia sobre todo también, claro. Lo único que no, España es la única que no se implica. Pero tiene esas responsabilidades, ¿no? España sigue teniendo responsabilidad en el conflicto. Claro, porque la ONU no reconoce el acuerdo tripartito. Eso del acuerdo tripartito es un invento de la dictadura. O sea, que firmaron allí el reparto violando los acuerdos de la ONU. O sea, la ONU legalmente considera a España todavía como la potencia administradora. Y ahí está en la lista en la ONU figura España porque no reconoce legalmente ni se puede reconocer en la vida la legalidad del acuerdo tripartito de repartirse una colonia así, porque sí. O sea, lógica, se celebra referéndum. Eso es el único caso que se ha celebrado. En África es un caso único que haya invadido un territorio y se lo haya quedado. Bueno, entonces, esta es la ley de la selva, ¿no? José pues, sí, dime. Quería preguntarte, África es un continente que va a dar mucho que hablar en el futuro. Está ahora mismo en una confrontación cada vez más abierta entre los intereses imperialistas occidentales y China, que está penetrando con su forma de hacer las cosas, ¿no?, en todo el continente africano. Pero la respuesta desde los Estados Unidos, desde el hegemón, es la militarización del espacio, el control militar, la provocación de las guerras, los conflictos intertribales, la disgregación, etc.
En este panorama parece que las Islas Canarias están llamadas a jugar un papel importante como una plataforma desde la que el Comando para África, el AFRICOM, o incluso la OTAN pueda hacer intervenciones para el control de África. ¿Tienes conocimiento de estos detalles, de estas cosas? Pues sobre esto la verdad es que no mucho, ¿no? Porque yo no le veo, teniendo a Marruecos, Estados Unidos y los países occidentales, teniendo ahí de bastión a Marruecos, Canarias no tiene tanta importancia. Ya te digo que enfrente de Canarias está Tantán, la base de Tantán. Ahí los americanos, en cuanto quieran, puedan poner una base más grande que la de Rota, con mucho más garantías que en Canarias, porque si ahora los americanos se meten en Canarias, posiblemente pues haya contestación popular, en fin, no pueden tener problemas. Sin embargo, en Marruecos los reciben con los brazos abiertos, encantados de la vida. O sea, bueno, en ese sentido, desde luego, Marruecos actúa como un enclave de la misma forma que lo hace el ente sionista en Oriente Próximo, ¿no? Es un enclave del imperialismo para el control de todo el vasto territorio desde allí, ¿no? Y desde luego, bueno, se entiende que Estados Unidos cuente con este enclave más que con las Islas Canarias. Sin embargo, las Canarias, bueno, pertenecen a un país que es de la OTAN y es un país subordinado, claramente subordinado, y que jamás ha hecho frente a las imposiciones del hegemón, ¿no? Entonces, bueno, el hegemón, al fin y al cabo, la OTAN le sirve para darle legitimidad a las cosas que hace, ¿no? Y darle, bueno, respetabilidad, porque hay muchas democracias formales que apoyan sus políticas y demás, pero que en definitiva es Estados Unidos el que está manejando el cotarro, ¿no? La imposición, los cambios de régimen, la guerra, la disgregación, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, la militarización de las Canarias, no tanto como Estados Unidos, es decir, no es previsible que vayan a hacer una base de Estados Unidos allí, ¿no? Pero sí que se están reforzando, creemos que se están reforzando las instalaciones militares en las islas, se están ofreciendo a la OTAN polígonos para hacer maniobras militares, se están reforzando las instalaciones, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, desde luego. Una cosa, vamos a seguir un poco con el tema del Sáhara. José Ignacio, ¿mantienes contacto con los saharauis? Sí, sí. Pues yo tengo un proyecto que se llama El Barco del Desierto, que ha encallado, nunca mejor dicho. Sí, porque en una de las visitas a los campamentos, pues yo vi allí un barco abandonado. Estaba en Rabuni, está. Se puede ver también en Google Earth este barco. Y entonces, pues nos reunimos allí, unos amigos, entre otros un pintor saharaui, Mouloud Yeslem, que vive en Barcelona, se ha casado con una catalana y tiene una niña. Bueno, sí, tengo mucho contacto con él, también con muchos con Bahía, que todos los saharauis le conocemos, que está en Madrid, ¿no? Bueno, pues vi este barco y se nos ocurrió un proyecto que es flotar este barco que está abandonado. Yo investigué el barco, era un regalo de Gaddafi, que lo tienen ahí, no se ha usado. Y entonces flotarlo en Orán y llevarlo por la costa mediterránea, haciendo exposiciones del arte saharaui, las pinturas de Mouloud o otro que se llama Majid, en fin, y llevar mensajes de los niños saharauis de los campamentos hasta Estrasburgo. Claro, meterle por los canales de Francia un barco saharaui, que sentarle fatal, con matrícula española, claro. Y yo de patrón, y no podían decir nada, ese era el proyecto, pero empezaron a surgir problemas, los argelinos empezaron a pedir papeles, que claro, porque el barco entró sin pasar aduana ni nada, un regalo de Gaddafi durante la guerra, que precisamente yo me moví mucho para conseguir los papeles, porque los argelinos ponían pegas, es que no tiene papeles. Entonces yo
investigué a ver ese barco dónde sacaba los papeles. Incluso llegué a contactar con el director de la fábrica donde habían fabricado el barco. El barco lo habían fabricado en Fiumicino, cerca de Roma, en una factoría que tenía la Chris Craft allí en Roma. Y localicé al director, a Paddington, se llama Paddington. Entonces le pedí la documentación. Entonces Paddington me contó que, bueno, estoy contando las historias, que ese barco era el último que había fabricado la factoría. Y que Gaddafi, él decía, no me lo explico, si fue un cargo de Gaddafi y nos dijo que reforzásemos la proa, no sé para qué. Debe tener la proa muy fuerte. De hombre, para poner un cañón en la proa, ¿para qué va a ser necesitado? Bueno, el caso es que yo tengo ese proyecto, que el barco me lo dieron. El policía dijo, bueno, pues ahí tienes el barco, llévatelo. Entonces ya surgieron todos los problemas. Luego ya se ha declarado la guerra y ya pues, ahí se ha quedado el barco. Pero entonces tengo muchos contactos, sí, con los saharauis. He ido varias veces a los campamentos y tengo allí amigos en los campamentos, la familia de Bahía, en fin. Y pues sí, me informan de cómo va la cosa. Sí, Bahía me manda todos los días el parte de guerra que emite el ejército saharaui. Sí. Hay muchos españoles que a través de estos intercambios de los niños saharauis que venían en verano, yo creo que Sí. la población española sí que hay bastante sensibilidad, ¿no? A diferencia de los distintos gobiernos, parece que en la población sí que hay bastante compromiso, ¿no? Un poco con el pueblo saharaui. Pero yo tengo la sensación de que eso es en determinadas generaciones, que la generación más joven, te digo porque yo doy clase en la Universidad Complutense y me doy cuenta de que es muy desconocido qué es lo que pasa con el Sáhara. Claro, si es que esa es la técnica que utilizan. Cuando no quieren resolver un problema, pues lo ocultan y está clarísimo que ahora pues no se dan noticias del Sáhara, porque ahí están en plena guerra y aquí no sale nada. Nadie conoce el problema, vamos, nadie, muy poca gente conoce el Sáhara. Lo mismo pasa con Palomares, no con la radioactividad de Palomares, pues es un tema desconocido y es la forma de no involucrarse, de no resolverlo. No existe, pues no hay que resolver nada. Y esa es la política de los sucesivos gobiernos y de los que controlan los medios de comunicación, de ocultar el Sáhara. El Sáhara no es un problema, no nos afecta, pues no existe, no se resuelve. Entonces, pues la gente joven pues lo desconoce. Los que vivieron en el Sáhara, porque muchos de los que adoptan a los niños saharauis, pues son gente que ha vivido allí o que estuvo de la época colonial, pues estuvo y que conocen el problema, que pues claro, ya la gente, estas personas pues ya son mayores, porque claro, desde el año 75 hasta ahora pues han pasado muchos años ya. Pues claro, cada vez hay menos concienciación, ¿no? Hay más desconocimiento. Las nuevas generaciones pues tienen un desconocimiento absoluto sobre lo que ha sucedido en el Sáhara. Ajá. Y bueno, José Ignacio, ya para ir cerrando esta entrevista tan interesante, aunque te decía al principio, vamos a seguir contando contigo para que nos cuentes toda esta experiencia histórica, todas estas testimonios, ¿no? de lucha, porque en el fondo lo que tú tienes es un gran bagaje de testimonios de lucha y de experiencias que es necesario transmitir a estas generaciones jóvenes, ¿no? Y un poco para ir terminando, ¿tú qué crees que pasa con los jóvenes saharauis? ¿Cómo crees que va a desarrollarse el conflicto? ¿Cuáles son tus previsiones? Pues no lo sé. Hombre, yo lo que he visto cuando he ido a los campamentos, pues los jóvenes, una frustración grande y pues porque no tienen futuro allí en los campamentos. Claro, van creciendo, los que nacieron en el año 75 pues ya tienen más de 40 años, ¿no? Por ahí, en fin, ya son gente ya madura. Y yo lo que veía, cuando no se hablaba de guerra, porque ya se firmó el acuerdo vamos, no de paz, sino de alto el fuego en el 92, pues desde el 92 al 2021, han pasado bastantes años, yo veía que los jóvenes eran más partidarios de la guerra. O sea, eran incluso algunos, el mismo Mouloud,
este pintor que te decía yo. Bueno, en Mulhouse, sin embargo, él, que es pacifista, él dice que un cuadro puede tener más fuerza que un misil, dice él, ¿sabes? Y Mulhouse hizo un programa muy interesante cuando había paz, que era, porque el Sáhara está lleno de minas que ha puesto Marruecos, y una flor por una mina. Entonces montó una campaña de hacer flores de papel o de madera y que quería conseguir 10 millones, que son las minas que se calcula que hay allí, quiero recordar la cifra, y poner 10 flores delante del muro. Ese era el proyecto que tenía. Y lo llegó a empezar, pero creo que ya no prosperó, no sé. Y entonces, pues esta gente joven, yo lo veía que eran más partidarios de iniciar la guerra. O sea que los mayores menos, eran más prudentes, veían todavía posibilidades de una solución diplomática. Ahora ya, pues yo no sé cómo estará el ambiente en los campamentos, ¿no? Pero me imagino que estará todo el mundo conforme con que se haya desatado la guerra, que como única vía ya para solucionar esto. Bueno, parece que el desencadenante de la guerra proviene precisamente de la población saharaui y de todas estas agresiones constantes, sistemáticas de Marruecos hacia la población saharaui. Estas torturas, este acoso y lo que nosotros estamos percibiendo en las entrevistas que hemos hecho a jóvenes saharauis es que es esa misma impresión que tienes tú, ¿no? Que los jóvenes tienen una gran determinación, ellos no tienen futuro si no es la independencia y autodeterminación del Sáhara y parece que esa es la gran esperanza para que de verdad se solucione el conflicto, ¿no? Sí, luego hay que diferenciar entre los territorios ocupados y los otros, los de Tinduf, ¿no? O sea, en los territorios ocupados, desde que se ha desatado la guerra, pues hay una represión de la policía marroquí que les está haciendo la vida imposible. Todavía hay presos del campamento, no me acuerdo qué año fue, hace ya mucho, de Tangier, hay un preso en huelga de hambre que, en fin, Amnistía Internacional hace una semana por ahí ha pedido en Londres que la atiendan médicos imparciales. Luego hay familias en Bojador que las tiene la policía, les hace la vida imposible, las tienen recluidos en las casas, en fin. O sea, a la población saharaui la tienen, pues, desde que se ha desatado la guerra, sobre todo, en una situación insostenible, porque resulta que la MINURSO pues es la única misión de la ONU que no tiene encomendado vigilar el respeto por los derechos humanos, que es lo que tenía que... Es una cosa sorprendente. O sea, lo que tenía que hacer la MINURSO es vigilar que se respetan los derechos humanos en los territorios ocupados. Pues eso no es competencia de la MINURSO. O sea, esto es un desprestigio para la ONU impresionante, ¿no? O sea, no está haciendo nada, prácticamente. No está resolviendo el problema. Bueno, y finalmente, esto es un programa que va a haber mucha gente antiimperialista, mucha gente de izquierdas, gente con cierta sensibilidad con el tema del Sáhara. ¿Qué crees tú que debemos hacer desde el movimiento antiimperialista para aportar, para impulsar, ¿no? La solución del conflicto en el Sáhara? Lo más elemental es darle publicidad, que la gente lo sepa. Yo en Twitter estoy todos los días mandando mensajes, pues a base de las redes sociales, los medios de comunicación, pues que la gente conozca el conflicto y la arbitrariedad que se ha cometido con los saharauis que le han entregado su territorio a Marruecos y aquí nadie dice nada, pues que por lo menos que conozcan el problema, porque es lo primero que hay que hacer para luego pues que en fin, darle una solución, pero si el problema no existe pues difícilmente se puede solucionar. Entonces hay que plantarle cara al lobby marroquí. Yo en un momento en que en Twitter concretamente, cuando alguno me viene la más mínima insinuación a favor de Marruecos, lo bloqueo inmediatamente. Y si el tuit es un poquito ofensivo, lo denuncio. Claro. O sea, hay que parar los pies al lobby. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, José Ignacio.
un lujo tenerte con nosotros. Como te decía, Nada, vamos a seguir tirando de tu experiencia, de tu muy conocimiento, bien. de tu memoria. Y mucha fuerza y adelante. Sabemos que ahora tú estás también en otra batalla, y dando la batalla contra la impunidad, ¿no? En el caso de Mares, ejerciendo como abogado. Y vamos también a nosotros a poner nuestro granito de arena para que se conozca también el trabajo que estás haciendo. Y para Muy bien, ese gracias. barco, cuenta con que en cuanto se pueda, cuenta con nosotros, con el Frente Antiimperialista, para ver cómo podemos ayudar también a botar ese barco y que salga a flote. Es una idea estupenda la del barco. Lo que pasa es que ahora estando la guerra, pues, porque este era un mensaje más bien de paz, de cartas a Estrasburgo de los niños. Yo creo que ahora, no sé si, hombre, pues, también tendría su función, pero no creo que ahora ya el Polisario, ahora es que está volcado en la guerra, no creo que le interese ya este proyecto, pero bueno, ahí está el proyecto. No sé. Habrá que redefinir el proyecto. Bueno, muchísimas gracias de todo De corazón nada, por parte del gracias. Periodista De Internacional. nada. Nos vemos. Adiós. Bueno, Adiós. muchas gracias. Adiós. Generales traidores a su patria, del fascismo quieren saciar la sed. Mas los pueblos del mundo defendemos lo que España jamás ha de perder.